Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, Voces Compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy pues les traigo a una experta en un tema muy interesante porque nos viene a compartir un libro que se llama Cerca de la empatía, lejos de la violencia, cartas a mi hijo. La doctora Leida Hernández Cervantes. Hola Leida, gracias por estar aquí. Hola Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en tu espacio, con tu audiencia. Un gusto enorme. Y pues bueno, aquí estamos compartiendo a Leida. Quisiera que te conocieran, mencionar algo de tu currículum. Ella es doctora en Derecho por la UNAM, es investigadora, también ha participado impartiendo distintas materias en la Facultad de Derecho de la UNAM, como epistemología jurídica, teoría jurídica contemporánea, metodología jurídica, derecho y literatura, entre otras. Es docente también del diplomado en teoría e investigación feminista que se imparte en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, España, y en la Universidad de York, en Canadá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y tiene varias publicaciones en temas de teoría, epistemología jurídica de género, así como de seguridad social y trabajo, y pues bueno, el libro también que nos viene a compartir hoy, y actualmente forma parte del grupo multidisciplinario e interinstitucional de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México. Y pues bueno, pues esa es Aleida. Gracias Aleida por tu generoso compartir. Y fíjate Aleida, yo siempre comienzo cada converso con un poema alusivo al tema y qué mejor que comenzar con esta parte introductoria de tu libro. Querido hijo, hace mucho tiempo he querido escribirte esta carta. No estaba segura de cuándo sería el momento oportuno para hablarte pausadamente de todo lo que ronda mi corazón respecto a tu futuro. Recientemente cumpliste 9 años. Sabes leer y escribir, así que tú mismo podrás descubrir con tu mirada cada palabra que te escribo. Algo me indica que es un buen momento para hablar de tu vida y de la mía. Esas dos vidas tan engarzadas para siempre. Te preguntarás, ¿cuál es el motivo principal de esta carta? Te diré que son muchos, pero hay uno en especial que me tiene realmente preocupada y ocupada sobre tu porvenir. Se trata de una pregunta que ronda mi cabeza todo el tiempo. ¿Cómo puedo educarte libre del ejercicio de la violencia? Esta carta será como una caja de herramientas para que vayas bien equipado en tu viaje a la vida. Y pues esa es Aleida. Gracias, Sí, claro. Aleida. Gracias, Claudia. Gracias, te fui escuchando atentamente en la lectura. Me acordé que yo la escribí y que se la escribí inicialmente o pensada para mi hijo, pero como una estrategia también pedagógica para hablarle a otros niños, hablarle a otras niñas, y especialmente a niños varones, porque viven en un mundo desde hace pues muchísimos años, muchísimos cientos de años, en los que el ejercicio de la violencia de parte de los hombres los ha ido configurando su sociabilidad, ha ido configurando su identidad muchas veces, y entonces se les dice cotidianamente que los niños deben ser fuertes, que los niños deben de ejercer como el control, que no se les vaya nada, que sean los que lideren todo, que sean quienes tengan que dar la cara en muchos espacios de la vida pública, y en ese sentido va configurando como una manera de ser de los niños porque las sociedades les van diciendo.
que ser como a las niñas que les van diciendo, no, tú sé delicada, tú dedícate a los cuidados de los hijos, de la familia, tú sé tierna. Todos esos deber ser que les dicen a los niños, que les dicen a las niñas, es algo que como mamá feminista, porque lo hago desde en clave feminista, me preocupa de parte de los niños varones, porque por un lado estamos impulsando mucho, y me parece fundamental, impulsando a las niñas a que sean autónomas, a que se empoderen, a que vivan su vida plenamente, a que elijan su destino, que ellas mismas construyan su destino. Pero de pronto no estamos educando a los niños para que acompañen a esas niñas empoderadas y autónomas. Y cuando digo acompañen, es acompañen de compañeros, de pares, y no se sientan amenazados en ningún sentido por la libertad y la autonomía de las niñas y de las mujeres, ¿no? Entonces necesitamos niños, hombres, que sean empáticos, niños que expresen sus emociones, que no hagan caso de eso que les dice la sociedad de tú no puedes llorar, tú sé fuerte todo el tiempo, sino niños que estén muy seguros en la vida y en sus trayectorias de vida, en términos de que no tengan y no deban ejercer la violencia, porque vivimos en un mundo y en un país lamentablemente con cifras muy altas de feminicidios, muy altas de homicidios, muy altas de expresiones de violencia que nos están, pues que nos preocupan y que nos afectan socialmente. Entonces, creo que pues solamente es un granito de arena, un punto de partida para aportar un poco en esa preocupación o en esas vías de solución o en esas nuevas pedagogías, nuevas miradas hacia los niños y las niñas, ¿no? Esa es como una inspiración por allí. Pues qué valioso que se tome conciencia en ese sentido. Yo soy mamá también de un varón de 21 años y de una hija de 18 y bueno, al igual que tú, me cuestiono todo el tiempo cómo poder mejorar en esos aspectos desde esa visión, tanto para niños y niñas, ¿verdad? En este trabajo que hacemos. Y definitivamente, pues me gustaría un poco comenzar. Hablas en tu libro acerca de lo que es la pedagogía de la empatía. Obviamente tus cartas son dirigidas hacia tu hijo con palabras que él pueda comprender, y que la mayoría de las personas que vamos leyendo vamos también identificando. Pero me gustaría un poquito como que nos pudieras ampliar qué sería la pedagogía de la empatía y cómo es que a través de esto tú eliges uno de esos temas en particular de tus cartas, porque son varias cartas, para hablar de lo que es esta cuestión de la empatía. Fíjate, Claudia, que podría, es solamente ese tema ampliarse a todo el programa, pero quisieras hacer puntualizaciones para ni aburrir, ni que me vuelva yo aquí una persona que va hablando de las teorías o de las distintas miradas feministas que hay sobre el tema de la violencia, ¿no? Pero debo decir qué fue lo que desencadenó hablar de la empatía. Primero, cuando pensamos en procesos de violencia, o cuando pensamos en profundos procesos de violencia que viven las sociedades, nos preocupa y decimos cómo lo podemos detener, ¿no? Una forma de pensarlo es, ¿qué es lo contrario a la violencia? ¿Cómo vamos construyendo camino? ¿Cómo vamos construyendo estrategias, pedagogías que nos vayan enseñando que el camino no es la violencia, sino otros? Entonces yo durante un par de años, un poco más de un par de años, estuve pensando cómo se haría una educación, una pedagogía, una cultura que plantee distintos caminos que no sean la violencia, pero no es decirlo no a la violencia, no a la violencia, porque eso es muy fastidioso y además muy vacuo. O sea, no tiene, me estás diciendo no a la violencia, pero no me dices cómo y no me dices a través de qué. Entonces, a mí me hizo pensar mucho una palabra, pues una pregunta que en un momento determinado en conferencias y en muchos lugares se hacía Rita Segato, que es una antropóloga feminista muy reconocida, argentina, que ha trabajado mucho en Brasil y en América Latina en temas de violencia.
de violencia de género también, de violencia contra las mujeres. Entonces ella dice que en una de las conferencias, al final, una del público, una persona del público le dijo, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esta complejidad que es la violencia, el ejercicio de la violencia? Y que ella, pues, dijo en un momento determinado, pensó como si le cayera un 20, que era desmantelar el mandato de masculinidad violenta, ¿no? O sea, que una forma en la que tendríamos que pensar es desanudar y desmantelar el mandato de masculinidad violenta. Es decir, esa configuración histórica que le ha estado anidada en la formación de la masculinidad en los hombres, que está asociada a la violencia. Y ahí tenemos pues toda una forma de entender las violencias a través de las guerras, a través de los gobiernos, a través de las sociedades y los grupos sociales que vemos, de las guerrillas, de las guerras en todos los sentidos, de los conflictos sociales en donde participan hombres con el ejercicio de la violencia. Entonces, ¿cómo vamos desmantelando el mandato que le dice a la sociedad, a las personas, a los hombres, a los varones? Solo puede ser varón a través de ejercer la violencia. Entonces yo empecé con toda esta, tratando de pensar en esa clave. Bueno, la empatía es una manera muy, muy contrapuesta de decirle a las personas no a la violencia. ¿Cómo construyes no a la violencia? Pues planteando una serie de caminos, que es reforzar y plantear todo lo que tendría que ver con me importa el otro, me importa la otra persona. Empatizar, ¿qué significa? Empatizar significa que nos importa lo que les pase a las personas, que nos importa lo que le pase no solo a las personas más allegadas, sino a las sociedades, a las personas que integran a las sociedades. Nos importa su sufrimiento y podemos participar de que eso se desactive y de que eso vaya por otros caminos. Pero eso tenemos que hacerlo con procesos paulatinos, pero muy fuertes y muy centrados en cómo enseñarle a los niños y a las niñas desde pequeños la conexión con el otro. El me importa el otro, no en procesos de indiferencia, no en procesos de distancia, sino en me involucro en la medida de lo que pueda y de lo que se pueda hacer, ¿no? No podemos estar en la vida de los otros todo el tiempo, pero sí en conexiones con los otros, en que me importa el sufrimiento del otro, me importa lo que le pase a la otra persona, y entonces es un camino que tiene que ver con los cuidados, o sea, una sociedad del cuidado, que también toda una parte del feminismo lo ha trabajado, lo ha aportado, y es el cuidado de los otros, el cuidado mío y de los otros, o sea, de mí misma, de mí mismo, pero también de los otros, porque no soy sin los otros. Entonces es una conexión con los otros muy fuerte que tiene que creo, que considero debemos de fortalecer para que esta sociedad que ha estado muy desintegrada en muchos sentidos, que se le ha ido rompiéndose el tejido social, lo podamos ir reconstruyendo poco a poco en procesos de empatía, en procesos de escucha, eso es otra parte que tiene que ver con ello, pero que te decía, está anidado en perspectivas feministas que han trabajado mucho con el cuidado, la sociedad del cuidado, los otros, la empatía y la escucha, ¿no? Claro. Fíjate que hay una parte de tu libro que me encanta donde dices, edificar un planeta al que nos dé orgullo pertenecer y al que todos y todas debamos cuidar. Sí, La otra de las fuentes de inspiración de la que hablas es cómo poner a salvo a los niños del ejercicio de la violencia, ¿sí? ¿Cómo lograr, o sea, una cuestión es esto que nos comentas de la empatía, de lograr visibilizar, ¿no? En la situación de las otras personas, de la otra edad, ¿sí? ¿Cómo cuando es un mundo inmerso, por ejemplo, justo estamos viendo cómo hubo la balacera, por ejemplo, en Texas, situaciones que estamos viendo alrededor de guerras, como bien lo señalan, ¿no? La cuestión inclusive, pues, de la trata de mujeres, los feminicidios, o sea, cómo estando inmerso en un mundo donde hay tanta violencia, podemos lograr
como mantener alejados a nuestros niños de esta visión. O sea, sería cuestionando esto, partiendo desde esa parte de la empatía, ¿qué otras herramientas serían necesarias para poder lograr esta parte que es compleja? Es verdaderamente complejísima. O sea, acabas de decir una palabra que usamos mucho cuando no encontramos cómo sintetizar lo que nos está pasando. Y esa palabra lo expresa bastante bien. El fenómeno de la violencia o los fenómenos en distintas expresiones de las violencias son verdaderamente complejas, pero porque están interconectadas, porque no podemos, por ejemplo, pensar la violencia, los homicidios, el alto índice de feminicidios en México, si no lo cruzamos también con procesos de precarización de la vida, ¿no? Eso también ha participado para que aumente la violencia o para que las personas vean o crean que hay una tabla de salvación o una salida que se dice fácil, entre comillas y demás, para irse a las filas, por ejemplo, del crimen organizado, de las organizaciones criminales de todo tipo, ¿no? Pero eso también es porque del otro lado no hay espacios formativos, no hay espacios en los empleos formales y en los empleos informales también hay mucha precariedad y en los empleos formales también hay ciertas precariedades. En fin, todo eso configura muchos espacios como terreno fértil para las violencias, que es muy difícil decir, bueno, entonces vamos a tratar de establecer estas salidas o estas propuestas específicas. Creo que no pueden ser desde un solo lugar, creo que no pueden ser desde una disciplina o desde una política pública, tienen que estar miradas o cruzadas por un objetivo común, que es desarticular las violencias, pero esas no las puedes hacer si no piensas en procesos educativos formales e informales, por ejemplo, desde las escuelas formales, pero también en procesos que penetren en las diversas familias y en donde estamos en nuestras configuraciones de familias que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pero tampoco se puede pensar si no involucramos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación en este momento, tanto las redes sociales como los medios tradicionales, son productores de contenidos que tienen como eje estructural en muchos aspectos contenidos que tienen que ver con la violencia, que lo plantean como un producto también de consumo visual y de consumo de contenidos. ¿Qué vamos a hacer ante ese monstruo? Porque es un monstruo. O sea, los medios de comunicación, sus contenidos en términos televisivos, en términos de cine, en términos de cultura en general, de música, de teatro. El teatro incluso tiene más matices o tiene muchos matices bueno, nos beneficia en ese sentido el arte del teatro. Pero en general estamos viendo muchos procesos que expresan violencia y que entonces tenemos que ir pensando, poner cada vez que podamos, en donde se pueda, en políticas públicas, en educación formal e informal, en estrategias que se hagan desde las universidades, que se hagan en las redes sociales, como esto que tú estás haciendo, son productos o son contenidos en las redes sociales que dan el giro o que plantean otros contenidos y otras miradas para entender los problemas que nos aquejan y que tenemos. Pero son muchas y múltiples estrategias que se tienen que seguir. Aquí el tema es cómo cruzamos todo eso, cómo vamos incluyendo una narrativa que no diga simple y retóricamente no a la violencia, sino que sin que nos demos cuenta estemos hablando de algo muy distinto que no sea el camino a la violencia, porque desafortunadamente está muy acreditada. Cuando digo acreditada, lo pongo entre comillas, obviamente, pero lo tenemos en todas partes eso. Entonces lo podemos ver en un videoclip, lo podemos escuchar en contenidos de música, lo podemos ver en series de televisión y lo podemos ver diariamente en las noticias
que reflejan lo que está sucediendo en muchos espacios de nuestra sociedad, que no es que esté inventado lo que está en los noticieros, ¿no? Desafortunadamente es algo que se está sufriendo, que se está viviendo de una manera muy, muy profunda y además muy preocupante. Entonces, creo que cada quien se escucha muy, muy, muy trillado, pero de verdad nos tenemos que tomar muy en serio qué podemos proponer y qué podemos hacer desde las diferentes trincheras y desde los diferentes espacios que tiene cada quien, como sociedad, como persona, como colectividad, como profesionistas, como integrantes de familias, etcétera, ¿no? Sí nos tenemos que llamar a mucho compromiso en eso. No podemos solamente contemplar lo que está pasando. Necesitamos estar proponiendo, haciendo algo diferente a eso, ¿no? No solo quejándonos o no solo preocupándonos, sino ocupándonos. Movilizándonos, siendo propositivos y teniendo planes de acción en consecuencia, ¿verdad, Aleida? Bueno, hay otra carta que me pareció también muy valiosa, que hablas acerca de que la casa que habitamos es una comunidad y dices, el principio de la comunidad es muy sencillo. Si todos disfrutamos por igual de un espacio de convivencia, entonces todos debemos cuidarlo y ayudar a que perdure, ¿sí? Y bueno, ¿cómo planteas de dónde parte como esta visión comunitaria para poder englobar estos principios? Fíjate, Claudia, que te quiero contar a ti y a tu auditorio, que eso tiene mucha influencia de colegas, amigos, compañeros que pertenecen a los pueblos indígenas o a pueblos indígenas. Yo he tenido la fortuna de tener amigos muy, muy cercanos que me han enseñado qué es la comunidad, el valor de la comunidad para los pueblos indígenas, para muchos de los pueblos indígenas. Yo he trabajado en algunos momentos en campo o he estado realizando viajes, trabajo de campo con pueblos indígenas y me he percatado de la importancia de la comunidad. O sea, no es en el individuo, como nos han enseñado en Occidente, que se rasque solo y con sus uñas. Allí tu identidad tiene que ver con la comunidad. Y entonces no te concibes en solitario, no te concibes, sino como perteneciente a una comunidad, a un pueblo, que también depende de ti que ese pueblo y esa comunidad sea, y cómo exista, ¿no? En qué tenor esté, cuáles sean sus relaciones. No se conciben en lo individual, como lo pensamos nosotros, ¿no? Desde la cultura occidental que tanto nos ha permeado y tan individualista. Entonces, desde allí está pensado en esa clave, esa es una. Y dos, que los niños, los varones desde chicos, no entiendan que no hay alguien que les va a hacer las cosas, ya sea la mamá, ya sea la abuelita, ya sea la tía, y luego sea la esposa, la compañera, la pareja, o alguien a quien contrates que por lo general es una mujer. No, lo que tenemos que tratar de formar en nuestros niños, y en las niñas está como más presente porque es parte de la socialización de género que hemos tenido históricamente, es que los niños se conciban como integrantes de una comunidad en la que si estás viviendo en cualquier hogar, todo allí requiere de actividades, todo allí requiere, si en la mesa llega la comida es porque pues una, dos o tres personas tuvieron que ir al súper, al mercado, comprar la comida, dedicar tiempo para hacerlo. Tu habitación, la sala, los espacios comunes están limpios, es porque alguien también lo hizo. Y entonces tú eres parte de ese espacio. Y tú como parte de ese espacio que lo usas, que lo ocupas, que lo necesitas, que lo habitas, eres responsable de manera proporcional de lo que hay, cómo está ese espacio. Entonces, es importante que los niños y las niñas y todas, comprendamos que el espacio que habitamos, en donde sea que estemos, es un espacio común, es un espacio que atiende a lo común, a la comunidad. Por lo tanto, no es que una persona exclusivamente deba cargar en sus hombros pues la limpieza, la comida,
¿no? Entonces, desde pequeños, proporcionalmente a su edad, pues se pueden ir haciendo responsables de una parte de lo que sucede en esa comunidad. Entonces, por eso le hablo así como del planeta, de nuestro país, de la sociedad, de la colonia y luego de la casa, ¿no? O sea, que es la expresión más particular, es la expresión particular de una sociedad más grande. Así nos pasa tanto en casa como luego en la sociedad. ¿Qué parte me corresponde a mí aportar, hacer que esté bien, que funcione, que esté sana, que esté limpia, que sea funcional, que además sea incluso alegre y que la convivencia sea pues disfrutable, ¿no? Entonces, cada quien somos parte de esa comunidad, por lo tanto, viene de esas dos lógicas o ideas de pertenecer a la comunidad y además no tener que poner en los hombros, por lo general, de una mujer, ya sea mamá, abuela, tía, esposa, luego pareja, hijas, que se van a hacer cargo de todo, ¿no? Entonces, un poco educarlos en la autonomía de esa parte a los niños. Y que a final de cuentas te da un sentido de pertenencia y de identidad, ¿no? Totalmente. Cuando sientes que perteneces, pues obviamente estás también haciendo cosas para que ese espacio sea un espacio mucho más sano, sea un espacio donde se pueda convivir, ¿no? Sea un espacio, como decías, grato, ¿no? Donde queramos estar Claro, y conviviendo. hacernos responsables, ¿no? La parte que nos pertenece o la parte que nos corresponde. Porque si algo no está funcionando en su cuarto, en el cuarto de mi hijo, o en el mío, o o en la cocina, en la medida de mi edad y de mis responsabilidades, algo tengo que ver, ¿no? Algo. Y así a nivel social. Claro. Hay otro capítulo donde nos hablas de algo muy importante que es la llave del consentimiento, que nos hablas como de estos valores donde uno respeta también a la otra persona, donde respetas también el cuerpo de las otras personas, las decisiones que tienen otras personas y cómo hablarles de este término que pareciera también un poco complejo el mencionarlo hacia la niñez, pero ¿cómo es que tocas este punto para que la niñez pueda comprender el sentido de lo que sería el consentimiento y detrás de este capítulo también qué motivaciones hay? Claudia, es que acabas de tocar la carta que más me costó trabajo. Me han preguntado qué carta me gusta más, cuál destaco más y cuál me costó más trabajo, y quienes lo han leído, quienes me han hecho favor de leer el librito, pues han identificado que esa es una de las cartas más difíciles, porque efectivamente, como bien dices, ¿cómo le hablamos a la niñez del tema de cuidado de su cuerpo y respeto y cuidado de los otros cuerpos? ¿No? ¿Cómo les decimos algo que además en ese proceso de aprendizaje y de maduración van a ir entendiendo algunas claves de la sexualidad, algunas claves de la relación con su cuerpo y con las otras personas? Pero a niños de 6 a 10, 11, hasta 12 años, digamos, que todavía están madurando todos esos y lo seguirán haciendo, por supuesto, y no soy experta en sexualidad, que estoy frente a una experta y no me quiero meter mucho en el tema porque puedo decir barbaridades. Lo que sé como mamá, como mujer, como persona, es que necesitamos con las palabras que se puedan, las más apropiadas, buscando las más apropiadas, a veces nos podemos equivocar, por supuesto, tenemos que decirles que cuiden su cuerpo, que no permitan que nadie lo violente, pero no le vamos a decir así, que nadie lo cruce hasta que sean mayores de edad y que tengan un consentimiento. Y cuando hablo de consentimiento, y también, y viceversa, ¿no? Que ellos tengan que ser muy respetuosos del cuerpo de las otras personas, niñas, niños y todas las personas, ¿no? Y entonces yo traté de usar una metáfora que me costó mucho trabajo y que además pues se lo daba a leer a mi hijo. Este libro pasó por la revisión, como diría él, en la presentación pasada, dijo él que él le hizo correcciones al libro y es verdad, él era quien lo revisaba, él era
a quien le daba la carta para preguntarle si le entendía, si no le parecía difícil, si había palabras que no comprendiera y así cambiarlas. Entonces, yo usé la noción de consentimiento en función de una llave que él tiene para su cuerpo y para el cuerpo de las demás personas, sí le permiten. Entonces, es como para que entendiera que hay una puerta de entrada a su cuerpo y al cuerpo de las otras personas. Que cada quien tiene el derecho a decir no y que además eso es cuando sea a mayor de edad. Entonces, un poco traté de usar esa metáfora para que entendiera que hay una puerta. Primero hay una puerta que es la dignidad, la decisión y el cuerpo de la otra persona y el suyo, que nadie puede cruzar, ¿sí? Cuando se es mayor de edad, se tiene ese consentimiento, que es la llave que cada quien tiene para dejar pasar o no. Y es esto que tiene que ver con el movimiento feminista de el no es no. ¿Cómo le dices a los niños el no es no? Tenemos que descifrar, por eso estamos obligadas y obligados todos a construir palabras, lenguajes que sean accesibles para los niños y para las niñas, y que no los vayan teniendo en la incertidumbre y en la confusión. De bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, no puedes hacer, pero cuando haya mayoría de edad y cuando haya consentimiento. Por eso lo estoy usando como una llave que cada quien tiene y entonces que puede dar cuando es mayor de edad a la persona que él decida, ¿no? O que se decida, pero con acuerdo, con consentimiento, ¿no? Y que cuide de su cuerpo también a partir de eso, ¿no? Qué Entonces sí importante, fue muy ¿no? difícil, Y qué sí fue muy importante difícil, pero creo que cambiarlo. tenemos que aventurarnos. Claudia, ya me dirán también los expertos como tú, Claro. cómo podemos desarrollarlo un poco más. Por eso las cartas son breves, tratando primero de que sea una primera aproximación a ellos, ¿no? Claro, no, muy valioso y además, pues finalmente creo que eso es muy claro. Hace poquito estaba en una conversatorio, ¿no? Que hablábamos sobre las niñas adolescentes embarazadas y veíamos, ¿no? Como esta trascendencia de pensar que no existe ni la madurez a nivel físico, ni emocional, ni mental tampoco para dar un consentimiento, ¿no? En una situación y que pues ante todo esto que se genera, pues cualquier encuentro que se tiene o contacto se vuelve una violación hacia los derechos de la niñez, porque no existe en ellos todavía la capacidad de consentir, ¿no? Entonces creo que esto es muy, muy importante que lo dejemos muy claro, que como bien señalas, no es no, y que esta llave que también tiene que ver para nuestro cuerpo, porque también entra una cuestión de respeto, ¿no? Hacia lo que es el cuerpo y apropiarnos de nuestro cuerpo para no exponerlo también a situaciones de riesgo, ¿no? Que conlleva toda esta visión de la que hablas. Me pareció muy linda tu metáfora dentro del cuento para que ellos puedan entender este concepto del consentimiento. Y Y que pues, es como bien lo dices, una vez que eres mayor de edad. Y cuando claro, eres mayor de edad, tiene que pasar una serie de filtros también, que no es porque ya soy mayor de edad en cualquier situación. No, otra vez, hay algo que necesitas tener, saber, escuchar, entender de la otra persona y de ti también frente a las otras personas, ¿no? sí. Y me gusta mucho también dentro de las cartas cuando escribes de que las niñas tienen sus sueños, sus proyectos, sus planes y que también debe de existir un respeto y un impulso para que las niñas alcancen todos estos proyectos, ¿no? Como un poquito hablando de esta situación también de igualdad, de equidad, de empatía, ¿no? Respecto a los proyectos personales. Sí, En esa carta, ¿cómo fuiste desarrollando como ese punto? Encontraste también, porque tienes otra que habla de una carta hacia los niños. sí, de las niñas y tú se llama esa carta, y luego de los niños y tú. Si quieres, de las dos puedo hacer algún comentario que me estás
que me estás preguntando y comentando, ¿no? La de las niñas, yo tenía que cuidar varias cosas, imagínate. La relación con las niñas es, si le estoy diciendo a un niño varón, o sea, les estoy diciendo a un niño, cómo podría ser muy fructífera, tal vez desde mi mirada de mamá, ¿no? Y de mamá feminista, su relación con las niñas. Primero tenía que dejar, que quedara claro que no es desde el tutelaje. O sea, no es el niño que va a ir a proteger a las niñas. Basta de eso. Tenemos toda una historia en el movimiento feminista y en la teoría feminista diciendo no al tutelaje. Las mujeres no podemos seguir en el tutelaje, ni del papá, mamá, ni de luego pasar al del esposo, marido, cónyuge, o luego de los hijos, porque hay toda una revisión de esa historia del tutelaje. No somos menores de edad, eternas menores de edad. Entonces, el niño desde pequeño tiene que entender que frente a las niñas él es otro par. Entonces, ¿cuál es su papel allí? Pues como con sus compañeritos. ¿Qué tiene que hacer? Pues acompañar los procesos de sus amigas, de sus amigos, de realización. Pero especialmente cuando le digo a las niñas es porque va a haber todo un entorno social que le diga que las niñas pueden menos, que las niñas no juegan fútbol porque no está hecho para ellas, que esto A, B, C, D, F, G no está hecho para las niñas. Y eso lo va a estar escuchando todo el tiempo. Y es lo que tenemos que desmontar, o sea, que él naturalice cada vez más, los niños varones, naturalicen que las niñas y las mujeres van a realizarse en lo que quieran hacer. Y no las tienen ni que proteger, ni darles permiso, ni mucho menos. Tienen que acompañar sus sueños, que acompañar sus proyectos como ellas pueden acompañarlo a él también. Entonces yo necesitaba cuidar que no lo vieran ni desde el tutelaje, ni desde la protección, ni desde la condescendencia o la compasión, no, sino desde acompaño los procesos de las niñas o de las personas que están a mi lado o que me permiten estar y yo les permito estar. Eso es todo lo que hay que hacer, acompañar los procesos de las personas como lo hacemos pues entre amigas también y entre amigos, ¿no? Eso quería cuidar en su relación con las niñas, ¿no? Que le parezca que él se eduque de manera natural con la realización de las niñas y de las mujeres. Que ese no sea un tema complicado de entender para él, ni de confrontarse, ni de frustrarse, ni mucho menos, ¿no? Luego, en el caso de los niños, es otro el enfoque, porque lo que estoy planteándole allí, en términos también del movimiento feminista, es romper el pacto patriarcal. Es decir, no acompañar, allí sí, no acompañar los procesos en los que los niños, o ya grandes, se acuerpan para que se dé el abuso, que se dé el machismo, que se den las violencias, con otros niños también, frente a otros niños. Por ejemplo, esto típico de que los niños se lían a golpes y entonces están todos los otros niños diciendo bien, o los adolescentes, los jóvenes, bien, así, la sangre, la violencia. No, rompe esos panos, no estés allí. Construye con otros niños y otras niñas otras formas de socialización. Y es un poco el no también frente a no acompañar procesos que pudieran involucrar afectaciones a terceras personas frente a sus amigos, amigas, en los que estén. Entonces, con los niños es romper ese pacto, un pacto patriarcal, y crear nuevos pactos de empatía, pactos de ternura, pactos de expresión de las emociones y de solidaridades, de distintas solidaridades en lo que les vaya ocurriendo en la vida, ¿no? Entonces son dos miradas distintas frente a, pues en términos de género, cómo rompemos ciertos patrones, ciertos roles, ciertos estereotipos y ciertas construcciones sociales de género que no nos han traído nada bueno a mujeres y a hombres, cada uno por su lado, ¿no? Y juntos. Quisiera citar un poco dentro de tu libro lo que escribes de esto, de deshacer el hechizo de la violencia y convertirlo en paz. Buscar niños que no estén dispuestos a lastimar a nadie e invitar a otros más para que los acompañen. Estoy segura que en un abrir y cerrar de ojos, tú y tus amigos se convertirán
en una multitud apabullante a la que todos vamos a cobijar. ¿Sí? Bueno, pues esta es parte, ¿no? De lo que nos mencionas y la verdad es que con esto quiero cerrar este tema tan valioso. Muchas gracias, Aleida, por este libro que me pareció genial, por este cuento, que finalmente son cartas que no solamente están dirigidas pues hacia los niños, sino en general que a quienes las leemos. Yo cuando leí el libro me sentí tan identificada en tantas cosas como mamá. Y bueno, pues hay que buscar tu libro, Aleida, acerca de la empatía, lejos de la violencia. No sé si lo tienes por ahí. Aquí está, muchas gracias, Claudia. Es un Acércalo a la libro cámara para que lo vean, la portada tan pequeño pero con linda. cariño, cerca de la empatía, lejos de la violencia, cartas a mi hijo, y es de editorial, es de la editorial Bonilla Artiga Editores. Está en la colección Asterisco, es nueva, con este abre la colección. Lo pueden encontrar, lo pueden pedir a la librería Bonilla, que está en Ciudad de México. Se los pueden enviar a donde estén. También está el ebook, por aquello de que lo quieran leer en sus gadgets. Entonces, pero bueno, la idea, como bien dices, Claudia, te agradezco muchísimo este espacio, me parece muy valioso para poder llegar también a otros, a espacios que tienen que ver con reflexiones, que tienen que ver con unas miradas que pues están buscando otras respuestas, están buscando otros caminos de construcción de lo humano, ¿no? de lo social y de lo humano. Es para también adultos, eso sí, por supuesto, es para mamás, papás, tías, tíos, abuelas, o profesores, profesoras. A mí me encantaría, la verdad es que cuando me entere que alguien lo tallerea en sus clases, con niños, niñas, con adultos también, con el niño que llevamos dentro, pues para mí va a ser la gratitud absoluta. Pues bueno, yo trabajo en círculos de hombres y créeme que va a llegar a ese niño herido, va a llegar. Te agradezco, Aleida, de verdad tu bello compartir. Y bueno, pues también, ¿qué conclusión quieres dejar para quien nos está viendo? ¿Con qué cerramos este valioso tema, Aleida? Pues me la pones un poco difícil, Claudia, porque más que concluir, quisiera que empezáramos, o que camináramos juntos en este construir otras alternativas, otros caminos, otras miradas, otras estrategias que contribuyan pues a los puentes de paz, a los puentes de diálogo, de escucha. Creo que no nos queda más que tratar de darle la vuelta a la violencia, de darle la vuelta a los distintos sufrimientos que estamos viviendo en el mundo y especialmente en nuestro país. Y lo único que necesitamos es convocarnos a hacerlo juntas, a hacerlo juntos, porque solos no se va a poder. Pues muchas gracias, Aleida, y sigamos construyendo. Sigamos Muchísimas gracias por la invitación, Claudia, te agradezco. Caminos, y yo te agradezco de verdad, y este es tu espacio. Cuando quieras presentar algún tema en particular, siéntete en la libertad de contactarme porque pues es muy valioso, ¿no? El trabajo que cada quien desarrollamos desde nuestras áreas. Y bueno, pues qué honor que me hayas permitido presentar aquí también tu libro. Al contrario, te agradezco muchísimo, muchísimo el espacio y pues que te sigan escuchando, que nos sigamos escuchando. Nos vemos en una próxima seguramente. Muchísimas Claro que gracias. sí. Un abrazo. ¿Dónde te contactan? Nada más para saber. Claro, pues les puedo dejar mi Twitter, que es @seraleida. Y pues mi correo electrónico, que es aleidahc@unam.mx. Es Aleida con I latina, Aleida HC de Hernández Cervantes, @unam.mx. Con gusto. Pues bueno, no nos perdamos cada converso. Recuerden que cada miércoles es un nuevo estreno y además que estamos teniendo ya a partir del mes pasado cada jueves radio por internet, los jueves a la 1 con temas diversos de salud, sexualidad, psicoterapia, educación, en radio en línea a través de mi fanpage Converso
En esta ocasión, este jueves, nos va a acompañar un experto hablando de reflexiones en la terapia de pareja. No se lo pierdan y nos vemos muy pronto. Gracias, Aleida. Gracias a ti y a todos, que estén muy bien. Mucho éxito. Gracias, un abrazote igualmente. Igualmente, abrazo.